Dios te bendiga una vez más. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes de oración. Hoy es un día muy especial en donde muchos nos reunimos como el día de hoy. Es un día donde nosotros podemos expresar nuestras necesidades, también nuestra alegría y nuestro gozo de saber de que Dios está con nosotros. Así es que qué bueno que estás con nosotros en esta noche y quiero darle la bienvenida a algunos de los que ya se están conectando. Hoy vamos a tener un servicio virtual un poco breve pero sustancioso. Así es que quiero mirar ahorita aquí los que están ya conectados. Algunos tienen algunos comentarios, pero vamos a ir saludando a los hermanos. Quiero primeramente, una de las que primero se conectan es mi esposa querida. Por aquí nos manda saludos. Siempre nos desea un feliz y bendecido martes a todos los hermanos. Gracias, mi querida esposa que por ahí está conectada con nosotros ya. También nos manda saludos por aquí con un corazoncito nuestra hermana Adriana. Gracias, hermana Adriana, por estar fielmente conectada con nosotros en este servicio de oración. También saludamos a nuestra hermana María Leticia, que Dios lo bendiga, Pastor Amado Serrano, gracias por transmitirnos la palabra de Dios, nos dice, y qué bueno que se gozan cuando compartimos la palabra del Señor, y qué bueno que están aquí conectados con nosotros ya desde esta hora. Así es que por ahí si se van conectando algunos hermanos, me gustaría seguir saludándolos, pero de antemano, mientras estemos ya compartiendo la palabra o orando, pues ya vamos a ir haciendo un espacio más para eso. Así es que gracias, hermanos, por ahí. Quiero que vaya preparándose con su Biblia. Como le dije, quiero ser un poco breve el día de hoy, pero quiero compartir la palabra y después oraremos juntos por las necesidades y sobre todo por este ministerio que se mueve, y algunas noticias y algunos anuncios tendré al final de este servicio. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ya los que estén conectados por ahí, creo que todos reciben una señal por Facebook. En nuestro teléfono recibe una señal de que ya está el servicio los martes a las 7. Siempre queremos estar a tiempo, y los que estemos a tiempo, pues quisiera empezar a compartir con ustedes algo relevante, algo muy importante, algo que me gustaría que usted se lleve en su corazón. Así es que si tiene su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo número 10. En el capítulo número 10 del versículo número 1, vamos a leer hasta el versículo número 25. Por aquí le voy a poner un recordatorio. Yo sé que a veces no todos captan el libro, el capítulo y el versículo a la primera, así es que se lo voy a poner por ahí. Como les dije, hoy es tiempo de oración y quiero que usted esté siempre listo también, aún en su casa, aún con su celular, aún con su tablet o computadora, que esté siempre listo con su Biblia, que es lo más importante que tenemos cuando nos reunimos como un día como hoy. Así es que en Hebreos capítulo número 10, versículo del 1 al 25, vamos a leerlo juntos. Usted que está en casita, por favor sígame en la lectura. Son versículos que habla mucho sobre lo que es la ley, lo que justifica al hombre. Pero vamos a echarle un vistazo a estos versículos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice el versículo número 3, pero nuestros sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual,
Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del viejo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias porque tu amor, tu misericordia siempre ha sido para con nosotros. Una vez que tú nos creaste, nos formaste aún desde el vientre de nuestra madre, aún tú tienes más cuidado de los que tú has elegido como tus hijos, los que has adoptado y los que has, mi Señor, dado de tu presencia misma en nuestros corazones. Te pedimos dirección, sabiduría, conocimiento también y ciencia para poder discernir todas las cosas en los planes perfectos que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que nos corresponde entender. Quizás no podemos conocerlo todo, Señor, pero sí queremos saber lo que nos corresponde, lo que necesitamos saber para movernos con poder y gloria para ti. En el nombre de Cristo Jesús, úsame para tu gloria y sobre todo te pido, Señor, que tú toques corazones y siembres palabra en cada una de las mentes y dirijas nuestra alma hacia ti más y más. Añade bendición, Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por estar atento una vez más. Qué bueno que están con nosotros. Estamos compartiendo la palabra del Señor en este día y como pueden ustedes mirar, esto habla un poco sobre de la ley, sobre de lo que es la justificación,
habla de muchos puntos, quizás no los vamos a tocar todos, son varios versículos, tiene una amplitud de conocimiento, tiene una amplia información, tiene mucho contenido. Pero lo que yo le quiero compartir en esta noche es de que esto que habla sobre la ley, de cómo ser justificados, limpiados, purificados, salvados, tiene que ver mucho también con la fe. Esto viene siendo como un complemento para la fe, o con la fe se hace el complemento fulminante para que nosotros podamos recibir en plenitud lo que Dios quiere que recibamos. En sí, como dicen estos primeros versículos, dice algo muy importante. Dice que porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley nos muestra de algo bueno que Dios presentará para un futuro. Lo presentó cuando se escribieron estas cosas, cuando inspiró a estos hombres para que le hablara a toda la humanidad, a todos los hombres de ese tiempo y aún hoy en día. Dice que no la imagen misma de las cosas que se estaban dando en ese momento. Dice que esas cosas nunca pudieran ser los complementos finales. Habla aquí de unos sacrificios. Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, dice, hace perfectos a los que se acercan. O sea, no se hacen perfectas a las personas, se limpiaban cada año en ese tiempo. Ahora, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero ¿por qué tendrían que hacerse cada año? Dice el versículo número 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria, dice, fíjese, se hace cada memoria de los pecados. Algunos conocen sobre lo que es la ley de la justificación de ese tiempo, lo que le estipuló el Señor en las tablas, todas las leyes que se tenían que hacer para los cultos de limpieza y purificación por los pecados de ese tiempo. Entonces, esos eran sacrificios de animales, obviamente. Muchos conocemos esa ley, vamos a decir, esos tributos que se hacían para con Dios para ser limpiados y purificados. Pero aquí habla de que cada año se tenía que recordar los pecados para ser justificados tan solo por un año. Y el próximo año iban a ser sacrificados otros animales por el año que se estaba pidiendo. Y así consecutivamente. Compartí este domingo pasado, de que un animal no pudiera compararse con la vida de un hombre. Entonces un animal no pudiera justificar todo lo que el hombre es y lo que pudiera hacer. No es vasto el sacrificio de un animal para con un hombre. Y sobre todo cuando se trata de toda la vida, todo el complemento de un ser humano, no puede justificarse con un animal. Pudiera ser temporalmente mientras tú estás viviendo, pero ¿qué pasa cuando llega la muerte? ¿Sí? Ese es el punto y ese es el plan perfecto de Dios, que Dios quiere preparar a la humanidad para cuando venga ese punto fulminante que es el encuentro para con la muerte. Y los animales no van a poder justificarnos para ese encuentro cuando lleguemos a la muerte. Entonces, la ley habla de una justificación temporal. Y aquí lo dice, mire, dice en el versículo, voy a regresar un poquito por aquí, si usted me pone tantita atención. Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas. O sea, eso no era la imagen certera de lo que iba a ser, tan solo era la sombra de los bienes venideros. O sea, de cómo nosotros íbamos a ser justificados. La sombra es una silueta prácticamente. Es tan solo la figura redondeada de lo que es la figura de lo que es. La figura viene siendo algo no muy real. Sí, de lo real, pero no completamente. Dice, no la imagen misma de las cosas. Así es que la bendición siempre viene siendo Jesucristo.
de todo esto que estamos hablando. Y vamos a hablar más adelante sobre eso. Seguimos con el versículo número 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso es algo muy cierto. Dice que por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice la palabra del Señor. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando con el Padre acerca de su propio sacrificio. Está hablando de que ya los sacrificios por las justificaciones que se hacían antes ya no le agradaban a Dios, porque eso no culminaba el plan perfecto, el plan completo que tenía Dios. Era algo temporal. Pero si vamos al versículo número 8, dice, diciendo primero, escuche bien, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, dice aquí, no quisiste, ni te agradaron. Es algo como si fuese algo contradictorio si él mismo lo estipuló. Pero llegó un punto en donde él ya no quiso eso. Es ahí donde los judíos quizás no entienden esa parte o no tuvieron la suficiente fe para hacer esa transición de recibir al Mesías, a ese sacrificio que Dios estaba preparando para todos, no tan solo para ellos, sino para toda la humanidad. Dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. O sea, dejó de interesarse más por eso. Era el punto en donde iba a transigir por lo demás y empezaron a desagradarles. Dice que las cuales cosas se ofrecen según la ley. Hay una ley que así lo estipula para que seamos nosotros limpiados. Pero esa ley expiró desde el día en que nuestro Señor Jesucristo vino. Mire lo que dice el versículo número 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo pronto, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hay algo muy interesante que dice en este mismo versículo número 9. Dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué está diciendo aquí? Quita la ley para justificar al pecador y dice, y establece esto último. O sea, quita la ley, solamente la ley que hace que justifique al hombre, y ahora pon esto último. ¿Qué es esto último? Vamos a ver eso más adelantito, porque estos versículos hablan claramente sobre de eso. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto habla claramente de que la ley de ese tiempo para la justificación y perdón de pecados expiró completamente, porque se iba a hacer una sola ofrenda, hecha una vez y para siempre. ¿Y cuál fue esa ofrenda? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así es que de esa parte, aquí habla el versículo número 10, en esa voluntad somos santificados, somos purificados, somos apartados para Dios. Obviamente lo que hace ahí es apartar tu alma, escoger tu alma, escoger todo lo que es la esencia de tu ser. Obviamente tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos nuestra alma. El cuerpo tiene su destino, se engendró, nació, pero tiene que expirar. Pero la esencia del ser humano es el alma, es lo que tú eres realmente, es tu convicción de lo que tú has decidido querer ser, lo que has decidido en lo que quieres creer, a lo que tú le quieres poner fe y decir, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo creo y esto es lo que sé que es y será. Creemos en la ley es buena, nos enseña muchas cosas de las cosas que fueron pasadas,
de las que son presentes y de lo que nos va a justificar también el Señor por medio de la fe. El versículo número 11 dice algo también, mire, vamos a ir viéndolo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día. ¿De qué sacerdote se está hablando aquí? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Vuelve un poquito atrás y menciona esto acerca de lo que es la ley para la justificación de los pecados. ¿Sí? Ciertamente, sí. Así es como tú lo conoces, así es que como los judíos lo conocieron, como nosotros también, muchas personas ya conocemos cómo eran justificados antes. Dice aquí el versículo número 12, aquí entra este complemento tan importante. Dice, versículo número 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Wow. Este es el complemento más importante que pudo haberse dado para el plan de Dios, para toda la humanidad, no tan solo para los judíos, y allí entramos nosotros. ¿Sí? Dice que se ha sentado a la diestra de Dios. Esas son palabras muy importantes que debemos de recordar. Bueno, yo sé que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por todos nosotros. Nadie más. Ningún ser humano puede ser capaz o pudiera ser capaz de interceder por nosotros en estos tiempos, de todos los tiempos pasados y por los tiempos futuros, por los pecados del ser humano. Nadie puede interceder o influir para que Dios pueda perdonar a los hombres, más que nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante, dice el versículo número 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos sus enemigos se van a presentar, todos van a estar ahí presentes. Va a tener su tiempo la humanidad para recibir lo que el mismo hombre quiso o decidió recibir. Claramente Dios está hablando hoy en día. ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres seguir? ¿A quién quieres creer? ¿Qué es lo que tú quieres creer o de lo que tú quieres estar convencido? ¿En qué estás insistiendo en seguir tu camino? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente vas a obtener a final de cuentas? Algo muy importante también nos sigue diciendo aquí que porque con una sola ofrenda, escuche bien, ya no es por una vez por año, los animales, los sacrificios, acuérdese, era la sombra tan solo de de las cosas buenas que iba a ofrecer Dios. Y lo bueno es esto. Esto es lo bueno. Mire, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quiénes? A los que aceptan. A los que aceptan la ley, a los que aceptan también a Jesucristo por fe. La ley la podemos conocer, la ley la podemos saber, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo que no debo de hacer, qué es pecado, qué es lo que yo soy, cuál es mi problema, cuál es mi condición. Es eso. Por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza desobedecemos la ley. Por naturaleza no podemos obedecer la ley. Por eso Dios pensó en nosotros para complementarnos, para salvarnos. Y eso es nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Dice el versículo número 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, escuche bien, el número 16, dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Cuál es este pacto? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Escuche lo que va a hacer Dios. Cuando nosotros
entremos en este pacto con nuestro Señor Jesucristo de recibirlo en nuestro corazón. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Él se encargará de eso, de recordarnos todas las cosas que debemos guardar para agradarle a Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos obedientes para ser buenos hijos en su familia. Dice que Él pondrá sus leyes en nuestros corazones. ¿Cuáles son esas leyes? No la ley que expiró por justificarnos, sino que la ley para nosotros mantener la paz unos con otros y con Él también. Mantenernos en obediencia es obedecer las leyes. Conocemos las leyes. Él dice que las pondrá en nuestros corazones y en nuestras mentes nos las escribirá. Pero también añade en el versículo número 17, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, ¿cuáles son los pecados de los hombres? Los pecados que el hombre continuamente está haciendo y está disfrutando en ellos. ¿Cuáles son las transgresiones? Lo que otro hombre me puso a mí como pecador y me puso como un hombre por naturaleza pecador. Por herencia somos pecadores. He aprendido el pecado desde pequeño. Quizás está en nuestra naturaleza. Y viene siendo eso real, que está por naturaleza en nosotros. Y alguien lo está avivando conforme vamos creciendo. Entonces, Él dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, pecados pasados, pecados presentes y los pecados futuros. El Señor tiene el control de todo el tiempo. Para Él no hay tiempo. Él es eterno. Él vive en un estado divino, en un estado especial. Eso no lo podemos comprender nosotros. Nuestra mente es muy limitada. Pero el tiempo Él lo tiene para que nosotros podamos entender algunas ciertas cosas de lo que Él quiere que nosotros entendamos. En aquel tiempo cuando se eran justificados, ¿sí?, los pecados, ahora, hoy en día, cómo son justificados y cómo serán justificados en un futuro para las generaciones venideras. Porque, mire, personas van a seguir naciendo. Bueno, si es que el Señor no viene en esta noche ya, ¿sí? Niños van a seguir naciendo. Van a seguir creciendo, personas se van a seguir desarrollando. ¿Y de qué está lleno este mundo? Este mundo está lleno de crueldad, de maldad, está llena de desobediencia. Pero aún así, esos niños, esos jóvenes, aún los adultos siguen aprendiendo y adoptando las enseñanzas y las maquinaciones de Satanás. Pero hay algo que nos puede ayudar y nos puede librar de eso. Viene Jesucristo a deshacer las obras del maligno. Así es que hay solución para todo. Dios tiene ese plan perfecto. Cristo vino para deshacer las obras y maquinaciones del enemigo. Así es que mire, dice, voy a leer el versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad, escuche bien y este versículo me encanta, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Escuche bien lo que compara, ¿verdad? Porque su carne fue abierta, fue sacrificada, ¿sí? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote? Acuérdense, se necesita un sacerdote para ofrecer los sacrificios para con Dios y nosotros ser justificados, ¿sí? Ahora Jesucristo es nuestro sacerdote y nos hace una invitación a todos los seres humanos. Versículo número 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esa palabra es la llave, es como una llave.
y entramos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Wow! Gloria al Señor. Mire, este versículo nos hace una invitación divina. Y todo es por fe. Yo sé que a veces la fe no está allí en algunas personas. No hablo de la fe de que sí, Dios te puede curar, Dios te puede salvar, Dios es bueno, que creemos que por ahí anda, por ahí está y está con nosotros, me cuida, me salva de estos males de aquí, me suple. No hablo de esa fe. Hablo de en plena certidumbre de fe de que a través de Él, por su sacrificio, por nosotros, por la sangre que es la vida que derramó y virtió. La sangre que es la vida representa la vida. Esa vida la derramó para que nosotros con esa sangre nos virtiéramos, nos laváramos de vida, de esa vida divina que está en Cristo. La sangre que tiene poder para dar vida a lo que estaba muerto, que somos nosotros. Esa sangre lava lo que nos hace estar muerto. ¿Qué nos hace estar muerto? El pecado, la desobediencia natural para con Dios. Entonces, esa sangre nos lava y purifica completamente nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Es algo maravilloso este versículo, lo que nos dice aquí. Ahora, nos habla por nuestra mente, por nuestro entendimiento, por nuestra carne, y nos dice este versículo. Ahora dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Acuérdate de lo que Dios te ha estado prometiendo. Tienes que aplicar tu fe a estas cosas, no tan solo a las cosas que te va a dar Dios, no tan solo por lo que necesitas en esta vida, no, por lo que ya te dio si ya le recibiste, que es vida eterna. Y mantengámonos firmes, dice aquí, sin fluctuar la profecía de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra profesión es de hablarle a otros sobre de esta manera de ser limpiados y purificados y tener vida eterna. Y le hablamos al quien es fiel, porque Él es fiel y creemos que Él es fiel, porque Él es el que lo prometió y su palabra, que tenemos la convicción de que es palabra de Dios, lo que es la Biblia, ¿verdad? Ahí tiene esa promesa. Dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es nuestra tarea. Esto es nuestro caminar, ¿sí? Que considerémonos unos a otros para estimularnos. Tenemos que aguantar, tenemos que ser pacientes. Para demostrar ese amor, tenemos que dar esos frutos a otros. Ese fruto bendito y divino del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benevolencia, mansedumbre, bondad, todos esos frutos, mire, se tiene que compartir, se tiene que dar para que seamos antojables a los demás y puedan tomar de esos frutos de nosotros y aún así, dice así, y aún así, ellos que reciban toda la información necesaria para que la gracia esté sobre de ellos, que es la palabra de Dios. Quiero terminar con este versículo y este versículo se repite y se repite en muchas iglesias, más hoy en día. Yo se lo quiero nombrar y pronunciar en esta hora. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, dice la palabra del Señor, y tanto más, dice, te recuerda, quiere que te des cuenta, cuánto ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? El día que nuestro Señor Jesucristo regresará. Es ese día en donde nosotros tenemos que considerar, hey, Cristo ya viene pronto,
ya está cerca. Cristo está por llegar, está a la vuelta de la esquina si tú quieres. Yo no sé la distancia, yo no sé el tiempo, pero Dios nos advierte durante todos estos años que Él viene pronto. O sea, ¿qué es eso? Si Dios dice que Él viene pronto, porque para Él el tiempo es un instante, porque Él es eterno. Y tenemos eternidad en nuestro corazón y tenemos que pensar de esa manera también, de que para Dios, mire, para Dios el tiempo es corto, es nada, es un abrir y cerrar de ojo comparado para la eternidad que nos espera para con Él. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro tiempo? 80 años. ¿Es quizás es un abrir y cerrar de ojo o un suspirar de Dios? No, es mucho menos que eso. Por eso es tan importante tomar las cosas de Dios tan en serio lo más posible hasta concluir con nuestra fe, vivir en la esperanza de nuestra vida eterna y aceptarle y vivir conforme a su voluntad. Y nos aconseja, vive una vida conforme a como yo te aconsejo. No te dejes de congregar, no dejes de buscar de Dios, no dejes de tener esa relación. Es bueno buscar de Dios porque esa es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es bueno. Yo quiero orar en este tiempo, quiero orar por cada uno de los que están conectados, por los que por ahí están congregándose ya en una iglesia y quizás son nuestros visitantes y están escuchando estos mensajes o a través de este tiempo también apoyarles en oración, aún no siendo quizás de esta casa Lluvia de Esperanza, son iglesias de Dios, son de Cristo, las almas son de Cristo y yo quiero contribuir también. Él dice que Él tiene muchas moradas en el cielo y aún aquí en esta tierra, lugares de preparación para todo ser humano, para todas las personas. Y este es un ministerio que te ofrece esa preparación para tu alma, para que te alistes, para que no te conformes con lo que tienes, sino que tengas aún más. Y no hablo de cosas materiales, hablo de cosas espirituales, en conocimiento, en ciencia, pero sobre todo para complementarte en convicción de lo que son todas las cosas acerca de Dios. Lluvia de Esperanza te anima, te invita para que no dejes de congregarte, para que asistas y agrades a Dios juntamente con sus hijos y su familia. Así es que por aquí tenemos algunos hermanos ya conectados. No he estado viendo los comentarios, pero sí puedo ver algunos del cual quiero mencionar. Siempre le damos el saludo por aquí a algunos de los que no había visto ya. Por aquí veo a mi hermano Ricardo Serrano. Gracias, hermano, por conectarte con nosotros. Un saludo por ahí hasta Norte Carolina. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. También podemos ver a nuestra por aquí vemos, es una persona que no veíamos en mucho tiempo, Leticia Madrigal. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias por estar conectada con nosotros. Así es que vamos a seguir adelante. Quisiera que si tú tienes oportunidad o tienes una necesidad de petición, puedes escribirla, la vamos a mencionar, orar por ella antes de entrar en oración. Y yo quiero que el Señor vea cómo nos interesamos por lo que queremos, por lo verdaderamente que Dios quiere que nosotros nos interesemos, que es su presencia, su dirección, y mientras tanto que nos dé ese bálsamo, ese ungüento de alivio para nuestras necesidades en esta vida también. Así es que te animo para que por ahí si tienes una necesidad, queremos apoyarla y orar contigo. Así es que vamos a orar si no hay ninguna petición por ahí. Sé que por ahí hay algunas ya de cajón en lista. Es siempre por la Iglesia de Cristo, por nuestras familias, por nuestros niños y jóvenes y por todos los que comparten la palabra de Dios. Así es que vamos a orar en el nombre de Jesús para más adelante ser despedidos y bendecidos. Dios, yo te doy gracias por este tiempo especial que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú hasta hoy nos has dado y aún en abundancia hemos recibido. Señor, queremos aprender a ser más agradecidos. Queremos aprender, Señor, a tomar en cuenta todas las cosas que nos acontecen, que aunque no las entendamos en plenitud, sabemos que
muchas y la mayoría y casi todas quizás, Señor, son para nuestro bien. Aparentemente, aunque parezcan malas o puedan ser desagradables, algunas son para nuestro crecimiento, para exhortarnos, para despertarnos, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres el que a veces lo permite, Señor. Y muchas de las veces es por nuestra necedad que nos pasan las cosas. La mayoría de las veces, Señor, ocurre así. Perdónanos, Señor, por nuestras equivocaciones, por nuestros errores, por cada uno de nuestras malas decisiones. Ayúdanos a tener sabiduría, discernimiento para cómo movernos en esta vida, en este camino, Señor, en esta travesía de nuestra vida. Te pedimos, Señor, pues sabiduría, te pedimos conocimiento, pero sobre todo, Señor, discernimiento y sabiduría para saber usar todas las herramientas que tú nos das. Ayúdanos a ser buenos ministradores, buenos sacerdotes, Señor, y te pido, Señor, que tú nos ayudes para con nuestros jóvenes, para con nuestros niños, Señor. Te pido que tú nos des, Padre Santo, todas las cosas necesarias para movernos con poder y gloria para ti. Bendice, Señor, a todos los que están mirando este mensaje. Señor, bendice sus vidas, bendice por sus necesidades, que tú les tomes en cuenta, Señor, lo que ellos te piden. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, por cada padre, por cada madre, Señor, por cada matrimonio que esté en dificultad, a punto quizás de disolverse. Señor, fortaléceles, házteles presente y que tú seas, Señor, esa pieza clave para que se mantengan todavía aún fuertes y hasta el final. Señor, bendice a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Ayúdanos a nosotros los padres para influenciarlos en un buen camino, Señor, en el camino hacia ti, oh Dios Todopoderoso. Bendice a cada siervo, Señor, a cada predicador, a cada pastor, a cada maestro, a cada evangelista, a cada misionero. Padre, llénalo de tu unción, de tu gracia para llevar toda esta palabra, tu palabra, Señor, a las naciones y aún en cada iglesia donde se predica tu nombre, oh Cristo Jesús, todos tus planes perfectos, Padre Santo, y sobre todo de ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir, Señor, proclamando las buenas nuevas a todo aquel que las necesite escuchar, porque tú vienes pronto, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos pues por este ministerio, Señor, y te damos gracias por lluvia de esperanza. Yo bendigo cada miembro, Señor, cada visitante virtual en esta hora. Señor, bendigo a cada ministerio, Señor, que está en esta iglesia, lluvia de esperanza. Bendigo, Señor, a cada niño y a cada joven que se hace presente en los servicios, Señor. Gracias te doy, Señor, y bendice, Señor, a aquel necesitado. Bendice, Padre Santo, a aquellos que te piden en sus corazones, esa petición que está en este momento en sus mentes y en sus corazones. Señor, yo te pido que les escuches y que las tomes en el hueco de tu mano y las pongas por obra en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo pido, Padre Santo, como ministro del Evangelio, Señor, siervo tuyo, que tú escuches en esta noche cada petición que se ha puesto delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias una vez más. Te doy por estar conectado en esta hora. Te doy un anuncio nuevo en este momento. Nuestros servicios virtuales los martes solamente dejarán de transmitirse como el día de hoy a las 7. Tendremos nuestros servicios presentes los martes a las 7 en Lluvia de Esperanza, aquí en el 97 Willow Street, San José, California 95110. Los servicios de oración serán presentes del próximo martes en adelante. Seguirán los servicios virtuales los jueves a las 7, cada noche, los jueves a las 7 de la noche, los servicios de estudios con nuestro hermano Isaac, y por ahí nuestros servicios de alabanza y adoración presentes y virtuales cada domingo a las 5 de la tarde. Así es que no dejes de congregarte. Esto es para todos los que gusten visitarnos. Claro que sí, son bienvenidos. Nuestras puertas están abiertas ya y nuestros servicios se están reanudando ya presentes. Así es que te invito para que
te hagas presente los martes a las 7, los domingos a las 5 y virtualmente los jueves a las 7 también. Así es que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo servicio. Hasta la próxima.